días. Mi nombre es Gabriela Pozzi, los que ya me conocen, soy coordinadora de proyectos en Fundación Siemens. Hoy les quiero presentar a Guido Trucco. Él es ingeniero en Siemens Energy y les va a estar dando una charla sobre eficiencia energética, energías renovables y generación distribuida. Espero que la puedan disfrutar y, como siempre saben, después la van a tener cargada en la página de YouTube, en el canal nuestro de Fundación Siemens, por cualquier cosita que quieran volver a rever, o si el profe les da algún o lo que necesiten, ahí pueden consultar por cualquier cosa. Así que, Guido, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias ahí por invitarme también y No, está bueno poder conversar de estas cosas, o sea, en la medida que quieran, o sea, que hagan las preguntas que quieran, entiendo Sí, tal cual, chat chicos, escriben y vamos frenan en el momento haciendo que quieran. un ping-pong de preguntas y respuestas. Ahí está. Bueno, entonces la charla esta, digamos, está relacionada, tiene tres dimensiones. La primera tiene que ver con el concepto de eficiencia energética, que es un concepto generalista, digamos, pero cuando se especifica relacionado a aplicaciones domiciliarias industriales cobra otro tipo de relevancia. Y también la idea es contarles un poco cuáles son los primeros pasos que ustedes podrían establecer para generar o para implementar un sistema de gestión de la energía bajo una norma determinada, que es la ISO 50001, que en cierta forma regula, digamos, este tipo de sistemas. Les voy a contar de qué se trata y para qué es lo que sirve, como para que ustedes se lleven este concepto para cualquiera, digamos, sea su actividad profesional, ¿no? La segunda dimensión tiene que ver con el concepto de energías renovables, cuáles son los distintos tipos de energías renovables que hoy tenemos funcionando en el mundo y en particular en nuestro país, y cómo es que funciona el mercado de actuación, digamos, ¿no? de la energía renovable y cómo es que se mueve en todo este rango. Y por último, la tercera dimensión tiene que ver con el concepto y la descripción de lo que es la tecnología de generación distribuida. Esto básicamente es un desprendimiento de las dos anteriores, tanto de la eficiencia energética combinada con las energías renovables, y la verdad que es algo que hoy está, digamos, bastante en auge, que es muy trabajado y estudiado, tiene determinadas controversias, pero también está muy bueno para que lo conozcan y es algo de potencial implementación en cualquier lugar en donde estén, tanto a nivel domiciliario como industrial. Entonces, para ir arrancando, vamos a arrancar con lo que tiene que ver con la eficiencia energética. Y lo primero que les quiero contar es que es diferente la eficiencia energética del ahorro energético. De hecho, en el calendario nosotros tenemos 2 días, el 5 de marzo es el Día Mundial de la Eficiencia Energética y el 21 de octubre el del ahorro de energía. Y la diferencia principal radica en que la eficiencia energética trabaja en cómo nosotros podemos consumir menos energía para obtener un objetivo equivalente, ¿no? Aunque el ahorro de energía trata de evitar estos mayores consumos, ¿sí? De energía eléctrica, calórica, química, el tipo que sea, mediante determinados cambios en las pautas de uso. ¿Son los dos necesarios? Sí. Lo que pasa es que tienen objetivos de base diferentes, ¿no? O sea, la eficiencia energética trata de lograr lo mismo con menos recursos, ¿no es cierto? El objetivo que tenemos quienes nos dedicamos a estas temáticas es tratar de alinear las mismas acciones, tanto para el ahorro como para la eficiencia, ¿no? Porque en definitiva una es consecuencia de la otra, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de eficiencia energética como concepto, bueno, ¿por qué entendemos a la eficiencia energética como algo importante? Bueno, yo les cuento que si nosotros analizamos cómo es la distribución del uso de energía por distintos sectores, esto es según un estudio del WET, digamos que es el World Energy Trade, es un organismo que se encarga de recopilar información y de generar determinados papers de la temática siempre relacionada a la energía. En el año 1971 nosotros estábamos consumiendo 4.240 millones de toneladas equivalentes de petróleo,
y toda esa energía se distribuía puntualmente un 38%, 39% en todo lo que tiene que ver con sector industrial, un 25, 24, 25% en todo lo que tiene que ver con residencial, la otra gran parte tiene que ver con todas las aplicaciones de transporte, tanto transporte urbano masivo como particular, y el resto en agricultura, comercio, otros servicios, ¿no? O sea, esto es como la energía se va distribuyendo en los distintos sectores productivos o de consumo, ¿no? Ahora, lo que encontramos en el año 2017 es una distribución equivalente. Si ustedes se fijan, el sector industrial se sigue llevando alrededor del 37-38%, el residencial está parecido, el transporte está parecido, ¿sí? Con la única diferencia de que en vez de consumir 4.242 millones de toneladas, estamos consumiendo 9.717. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Acá no hubo ningún tipo de cambio en la distribución de la matriz, pero sí hubo cambios en la cantidad de consumo de energía que nosotros estamos metiendo. Y obviamente es energía que se genera con fuentes no renovables de energía, ¿no? Que tienen que ver con el petróleo y con el gas natural, principalmente. Entonces, la eficiencia energética lo que trata, digamos, de atacar es justamente, permítame que pongo el punterito láser, pero digo, es justamente este número, ¿no? O sea, tratar de trabajar sobre esta distribución, pero tratando de reducir el número. Obviamente, ¿dónde nos enfocamos primero? Y bueno, en el sector que mayor consumo tiene, que es el industrial, ¿no es cierto? Luego podemos trabajar en el transporte y luego en el residencial. Y así, la idea es no solamente reducir este número de cantidad de energía consumida, sino tratar de enfocarnos en quiénes son los actores que más están consumiendo el día de hoy. Ahora, digo, esto tiene también varias aristas, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué implementar la eficiencia energética o cuáles son los beneficios de implementar acciones de eficiencia energética en los distintos sectores? Y bueno, uno de los primeros puntos es que disminuye la dependencia energética de países que tienen grandes reservas de energía fósil, ¿no es cierto? La otra tiene que ver con mejorar el ahorro al reducir el consumo, es decir, si yo como empresa reduzco mis costos fijos, obtengo mayor rentabilidad, o sea, no solamente tiene una dimensión eh, ambiental o sustentable, sino que también tiene una dimensión económica, ¿no es cierto? Lo que hace también es bajar la presión sobre los recursos naturales propios y los conserva de manera estratégica, es decir, los recursos naturales sobre los cuales, o mejor dicho, naturales y no renovables sobre los cuales está basada nuestra matriz de generación, son finitos, o sea, en algún momento se van a acabar, por lo cual el hecho de trabajar con estos recursos de manera estratégica digo, es una política que los países deberían adoptar para no quedarse sin ese recurso y eventualmente tener un déficit de generación, ¿no? Y obviamente lo más importante de todo es que contribuye a la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, en líneas generales, estas cuatro ventajas o estos cuatro grandes conceptos de la importancia de la eficiencia energética influyen fuertemente en lo que conocemos como democratización de la energía. Es decir, que tanto los consumidores como los generadores sean responsables de lo que están haciendo, digamos, con los recursos que son de toda la humanidad. Ahora, si nosotros queremos empezar digamos, si algo de esto que les cuento a ustedes los interpela en cierto aspecto, van a pensar luego de esta charla, bueno, okay, ¿cómo es que yo puedo empezar a trabajar para poder mejorar la eficiencia energética de donde vivo, de donde trabajo? ¿Sí? Bueno, es muy sencillo, ¿no? Primero, no sé si ustedes están familiarizados con el concepto el ciclo de Deming o de PDCA, ¿no? En el cual nosotros planeamos, hacemos, actuamos, digamos, mejor dicho, chequeamos nuestros resultados y actuamos en consecuencia de esos resultados, ¿no? Simplemente le agregamos un par de puntos más en los cuales tratamos de identificar dónde están nuestros consumos, medirlos, establecer objetivos de reducción, tomar acciones para que estos objetivos se cumplan, verificamos su eficacia y damos feedback para cerrar este ciclo, ¿no es cierto?
Entonces, vamos a trabajar primero en lo que tiene que ver con la eficiencia energética de índole domiciliario, ¿no? O sea, en nuestras casas, ¿cómo y dónde consumimos energía? Bueno, nosotros lo que primero tenemos que identificar es que existen tres grandes familias, digamos, de consumo, ¿no? La primera tiene que ver con la energía eléctrica que utilizamos para cualquiera de los aparatos de, de nuestro hogar. La segunda tiene que ver con el gas natural, tanto para cocinar alimentos como para calefacción. Y lo tercero tiene que ver con el agua, o sea que no es solamente el uso del recurso agua, sino que tiene que ver con el uso de la energía eléctrica, por ejemplo, para aplicaciones de bombeo, para subir agua al tanque y demás. Entonces, al reducir el consumo de agua, también estamos reduciendo, obviamente, el consumo de energía eléctrica. Y si nos empezamos a meter un poquito más adentro y aperturamos un poco estos tres grandes grupos, bueno, encontramos que el mayor de los consumos se debe a lo que tiene que ver con calefacción, mejor dicho, con acondicionamiento de aire en realidad, tanto calefacción como frío. Un 35% de la energía se nos va en eso. El 13% de la energía consumida lo utilizamos para electrodomésticos de distinto tipo. Un 38% en agua caliente. Esto es teniendo en cuenta termotanques, digamos, de gas natural y de energía eléctrica. Un 3% en la cocina y un 11% en iluminación. Y esto va a depender del tipo de iluminación y la cantidad de artefactos que nosotros tengamos, ¿no? Pero más o menos esta es la distribución promedio de cómo es que trabajamos, digamos, o consumimos energía en nuestros domicilios. Y lo primero que tenemos que tratar de atacar o de cuestionarnos tiene que ver con los hábitos que nosotros tenemos eh, en el día a día, ¿no es cierto? Entonces, como habíamos hablado antes, esto se va a tratar de acciones de ahorro de energía para lograr la eficiencia energética, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer dentro, digamos, puertas adentro de nuestra casa es empezar a evaluar qué acciones nosotros podemos tomar para reducir energía, ¿no? Y esto es aplicable a cualquier domicilio. Bueno, utilizar el lavarropas con la mayor carga posible, tener temperaturas controladas de los aires acondicionados, ya sea en verano o en invierno, no dejar luces encendidas, ¿sí? Hacer uso responsable de la ducha, tapar ollas al cocinar para ahorrar, para conservar mejor el calor y ahorrar un poco más de energía. Entonces, esto en definitiva es un cambio de hábitos, ¿no? No tiene ningún sentido que nosotros planteemos no sé, un sistema domótico, por ejemplo, para control de iluminación, si nosotros tenemos iluminación de tecnología antigua que va a consumir más. Bueno, para eso es que trabajamos, por ejemplo, primero reemplazando las luminarias antiguas por tecnología, en lo posible, LED, digamos. ¿Por qué? Porque, bueno, la iluminación de tipo incandescente, eh, en donde la energía se consume, pasa por este filamento se calienta y emite luz, radiación y calor, nos va a dar un 10% nada más de la energía consumida transformada en luz, mientras que en la tecnología de LED, al reducir la cantidad de calor emanado y digamos, tener una tecnología que permite obtener más lumen por metro cuadrado, más o menos el 85% de la energía que entra a esta lamparita se va a transformar en luz. Entonces nosotros vamos a tener muchísimo más grado de iluminación consumiendo mucho menos energía. Y también tiene que ver con la vida útil propia de estos equipitos, o sea, las luces de tipo incandescente duran hasta 2000, 2500 horas, en cambio los LED duran hasta por lo menos 40.000 o 45.000 horas, si no es que más. Entonces, de esta forma, por ejemplo, el consumo que tiene que ver con iluminación, que nosotros veíamos acá, perdón, en este slide, que se nos lleva al 11%, ya de movida lo vamos a reducir a la mitad. Y después ahí ya empezamos a trabajar con otro tipo de cuestiones. Obviamente, por ejemplo, lo que tiene que ver con aires acondicionados, además de utilizarlo a las temperaturas adecuadas, bueno, si tenemos un aire de tipo ventana de hace 30 años, lo mejor es reemplazarlo porque el consumo de ese equipo obviamente es mucho mayor que el de uno de tecnología inverter, por ejemplo, en el cual regula los picos y demás. Eso lo vamos a ver en un ratito. Lo segundo a tener en cuenta, y esto está muy bueno, digamos, bueno, en ese momento la Dirección de Energías Renovables y Eficiencia Energética, que pertenecía a la Secretaría de Energía en el
2016 creo que fue, emite, junto con el INTI, esta etiqueta que tiene que ver con la clasificación de los electrodomésticos, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, los fabricantes de electrodomésticos, tanto fabricantes como ensambladores, tienen que informar a los clientes o a los usuarios finales cómo es que ese electrodoméstico consume energía. Obviamente, los electrodomésticos de tipo o de grado A van a ser mucho más eficientes, o sea, van a consumir menos cantidad de energía para hacer lo mismo, cuando los electrodomésticos de clase G van a consumir mucha más cantidad de energía para el mismo trabajo o el mismo fin, ¿no es cierto? Entonces, obviamente la recomendación en este caso, si nosotros queremos trabajar en acciones de ahorro y eficiencia, tiene que ver con tratar de adquirir electrodomésticos que tengan la mayor calificación dentro de este rango de letras, ¿no es cierto? Lo que les comentaba, por ejemplo, de los electrodomésticos, mejor dicho, de los aires acondicionados que trabajan con la tecnología inverter, por ejemplo, que casi todos son de grado A o B, tienen que ver con que los aires antiguos, digamos, sin inverter, que es esta curva amarilla que ustedes pueden ver, trabajan por on-off, digamos, en función de un termostato. Cuando la temperatura baja de un determinado punto, el aire va a arrancar y, por ejemplo, en el caso del calor, va a empezar a volver a subir la temperatura hasta un punto que se va a apagar. El ambiente en donde estamos se va a volver a enfriar, va a llegar a un punto en el que se va a volver a prender y esto vuelve, y se hace esta curva, digamos, ascendente y descendente con un comportamiento sinusoidal, si se quiere, ¿no? Ahora, cuando nosotros tenemos una tecnología que tiene un inversor de corriente y, digamos, funciona prácticamente sin fluctuaciones de temperatura, nuestro aire, por ejemplo, va a arrancar, va a reducir un mínimo, como siempre va a estar prácticamente en funcionamiento. Esto, digamos, reduce todos estos picos de arranque y todas estas pérdidas de calor, ¿no? Entonces va a mantener una temperatura estable y constante, evitando, como les decía antes, los picos de arranque de cada uno de los equipos, ¿no? Sobre todo el compresor y el motor asociado a las unidades exteriores de split, por ejemplo, ¿no? Obviamente, esto no es gratis, digamos. Está claro que si ustedes van a una casa de electrodomésticos, un aire que no sea inverter les va a costar un poco más barato que un aire que sí lo sea, pero la realidad es que haciendo una evaluación económica de los picos y valles que yo tengo que cubrir en temperatura y de los picos de arranque que voy a ahorrarme, la cantidad de energía eléctrica que voy a terminar ahorrando a fin de mes es mucho mayor y la inversión se va a pagar prácticamente sola. Por lo cual, esto es algo que hay que tener en cuenta al momento de tomar una decisión de compra, ¿no es cierto? Y fíjense que en este momento estamos trabajando sobre acciones muy chiquitas, ¿no? Domiciliares. Imagínenselo en una industria en donde en vez de tener aires acondicionados de ventana chicos para un ambiente y no sé qué, tienen, no sé, equipos de techo, ¿no? Con torre de enfriamiento. Entonces el concepto aplicable es el mismo y hay otras tecnologías que también las vamos a ver un poco más adelante para todo lo que es el ámbito industrial, ¿sí? Otra de las cosas que podemos hacer, además de la iluminación, los electrodomésticos de clase A y los aires inverter, por ejemplo, tiene que ver con el reemplazo de los vidrios, ¿no? O sea, normalmente nosotros en nuestras ventanas tenemos vidrios estándar de una sola capa, no sé, con la antigüedad que tengan, que todavía se siguen vendiendo, pero existe una tecnología de vidrios DBH, esto quiere decir doble vidrio hermético, DBH, y también hay de triple vidrio hermético, en donde nosotros tenemos dos capas de vidrio, una de las dos capas, digamos, tiene una protección acústica, que es esta línea amarilla que ven acá, y en el medio tienen una cámara de aire que a nosotros nos permite, obviamente completamente sellado, con un perfil de aluminio y demás, que a nosotros nos permite conservar las temperaturas de los ambientes interiores por mucho más tiempo sin verse tan afectadas a las variaciones de temperatura exterior, ¿cierto? Bueno, pero y esto tiene que ver con que el aire que está metido acá adentro, que está el vacío y demás, tiene un coeficiente de transmisión de calor mucho más bajo que si solamente tuviéramos un vidrio. Entonces, el reemplazo de estos vidrios también es importante, por ejemplo, si ustedes tienen que encarar algún tipo de proyecto de remodelación o lo que sea, ¿no? O sea, tener en cuenta que los vidrios DBH no solamente nos benefician en términos de confort acústico, sino también de conservación de la temperatura.
¿Ok? Eso lo que va a hacer es que este aire acondicionado teórico que esté acá arranque menos cantidad de tiempo o ni siquiera necesitemos prenderlo porque la temperatura de confort interior se va a mantener por más tiempo. Ahora, ya cuando queremos empezar a trabajar con algo un poquito más avanzado y una vez que tenemos todas estas acciones ya relativamente aplicadas, podemos empezar a pensar en tecnologizar un poco más la cuestión de la eficiencia, ¿no? Entonces, si quieren, por ejemplo, podríamos conversar de sistemas que estén basados en domótica, en los cuales yo puedo establecer mediante un PLC conectado a Internet el control de mis distintos electrodomésticos con interruptores Wi-Fi o lo que sea, en donde yo puedo establecer, por ejemplo, horarios de arranque y parada de los distintos electrodomésticos en función de cuando la energía sea más barata. Ustedes saben que no es lo mismo consumir energía eléctrica puntualmente, por ejemplo, durante el día que durante la noche. Bueno, eso tiene que ver con cómo es la distribución de consumo en nuestro país. O sea, durante el día la mayor parte de las industrias están funcionando, entonces la energía va a ir casi toda a parar ahí, y que yo consuma energía eléctrica durante el día en mi domicilio es más caro que si la consumo a la noche, cuando, bueno, muchas de esas industrias están fuera de servicio, entonces la energía, por una cuestión lógica de oferta y demanda, me sale un poco menos. Eso se llaman horarios de valle y de pico. Entonces yo podría programar, no sé, mi lavarropas, mi lavavajillas o lo que sea, para funcionar durante ese horario en donde el consumo de energía es menor. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, sistemas de medición y control, obviamente todo trabajando en la nube, ¿no es cierto? Gracias a los interruptores, digamos, Wi-Fi conectados con distintos electrodomésticos, como les decía yo, con este control de domótica puedo encender y apagar distintos equipos sin necesidad de ya comprarlos eh, digamos, con esta tecnología incorporada, ¿no? O sea, no hace falta que cambie mi lavarropas, que funciona bien, que, bueno, no sé, tiene un par de años, sino que yo puedo incorporarle un interruptor Wi-Fi que permita el encendido del apagador en el horario que yo quiero, ¿sí? Y como les decía antes, también está la cuestión de programación de uso en horarios de valle, ¿no? No en horarios de punta, en donde la energía es bastante más cara. Obviamente esto va a ser modificable tanto en invierno como en verano por la cantidad de horas de sol y demás. Y después, si ustedes quieren ya irse al extremo, digamos, en el cual logran una eficiencia prácticamente completa del hogar, tienen que empezar a trabajar con el concepto de arquitectura sustentable. Y esto casi siempre se va a aplicar a nuevas construcciones, aunque muchas de las construcciones existentes se pueden adaptar, ¿no? La arquitectura sustentable implica tener en cuenta la energía eléctrica, bueno, o la eficiencia energética, mejor dicho, desde el origen o desde la concepción de un determinado inmueble, ¿no? Y tenemos un montón de temas para tocar acá que tienen que ver con, no solamente con iluminación LED desde el inicio, con ventanas y marcos, ventanas, puertas y marcos aislantes con DVH, TVH o lo que sea, ya también desde el inicio, sino también con la incorporación de, por ejemplo, sistemas geotermales para regular la temperatura del hogar gracias a la energía geotérmica. Y esto es porque por debajo, digamos, del suelo, debajo de la tierra, no sé si ustedes lo saben, pero la temperatura es prácticamente estable, no importa la estación del año, o sea, alrededor de los 2 metros o 2,5 metros de profundidad, nosotros tenemos una temperatura promedio durante todo el año de 18 grados, por lo cual nosotros en invierno y en verano podríamos aprovechar esa temperatura para, por ejemplo, no sé, precalentar agua de entrada a nuestro termotanque, ¿no? Y si encima de eso tenemos conectado un termotanque, un colector solar térmico, un termotanque solar, ¿sí? También vamos a estar ahorrando y vamos a estar precalentando eso y necesitando utilizar, en definitiva, menos gas natural o menos energía eléctrica para las aplicaciones de calentamiento. Obviamente después tiene otras cuestiones, como por ejemplo el tratamiento de efluentes, ¿no? Y de residuos sólidos de tipo biológico, orgánico, ¿no? En los cuales nosotros podemos generar nuestro propio biogás gracias a un biodigestor. Hoy hay tecnologías de biodigestores que entran en el balcón de una casa, de un departamento, ¿no? Perdón. Por lo cual ya hoy no es una excusa el no tengo lugar, ¿no? Y obviamente también la incorporación de energías renovables para la autogeneración, que lo vamos a ver dentro de un ratito. Hasta acá, digamos, es todo lo que tiene que ver con domiciliario, ¿no es cierto? O sea, fíjense que hemos visto
cosas muy sencillas de aplicar, que obviamente requieren una pequeña inversión, pero cualquiera de nosotros puede tomar para poder mejorar la eficiencia energética y no solamente ver beneficios ambientales, sino también económicos, ¿no? Que van de la mano, por supuesto. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, alguna duda eh, que pueda evacuarles? Acá pusieron uno. ¿Es la relación de potencia sobre lo que consumen? La relación de potencia sobre lo que consumen relacionado a qué, ¿a qué punto? Perdón, Iván, vos me preguntás respecto al etiquetado de electrodomésticos. Sí. Ok, ok, si es relacionado a eso, en realidad depende. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un aire acondicionado, es la cantidad de frigorías que ese aire va a poder generar con la cantidad de energía que consuma, ¿no? O sea, vos podés tener un aire acondicionado de 3.000 frigorías que consuma, qué sé yo, 150, un poco más en realidad, son 500 o 600 watt hora, que es un aire estándar, y eso tiene que ver con los picos, o sea, porque se consideran los picos de arranque y parada del compresor, cuando un aire inverter te va a consumir la mitad o un poco menos, para generar la misma cantidad de frigorías. ¿Entendés? Entonces, esa relación dentro de los aires acondicionados o ese indicador es el que se toma para evaluar el grado de eficiencia que tienen. Ahora, por ejemplo, un lavavajillas, suponete, los lavavajillas se toman, obviamente ahí tienen distintos usos, ¿no? O sea, tenés aplicaciones de bombeo para la compresión de agua, tenés aplicaciones de calefacción con las resistencias que tienen, entonces se toman en cuenta todos esos consumos, se evalúan con indicadores específicos y se establece el etiquetado electrodoméstico. Y todo esto lo hace el propio fabricante o sea, gracias a un estándar del INTI y teniendo que cumplir una ley, digamos, que es la ley de etiquetado. ¿Sí? Eso si querés, después puedes meterte en cualquier página en donde puedas ver normativa legal, Infolec, por ejemplo, y, y buscar, digamos, la norma que lo establece y ahí te dice cuáles son los indicadores específicos que hay que tomar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o consulta, no? Muy bien. Bueno, Bueno, ahora seguimos entonces con lo que tiene que ver con eficiencia energética, pero en este caso en industrias, ¿no? O sea, todo esto que vimos acá aplicado a una casa, tranquilamente puede ser aplicado a una industria, pero con otras magnitudes, ¿no es cierto? O sea, nosotros acá lo que tenemos que tratar de trabajar o comprender es cómo es esta distribución. Así como habíamos dicho, bueno, nosotros en una casa tenemos consumo de energía eléctrica en tales lugares, en los electrodomésticos y no sé qué, el gas en la cocina y demás. En una industria tenemos que hacer la misma identificación. Esto, por ejemplo, es un diagrama, digamos, en el cual ustedes pueden ver, por ejemplo, en una central termoeléctrica de ciclo combinado, cómo es que se consume la energía de entrada, que en este caso es gas natural. Nosotros tenemos entrada de gas natural, que va a entrar a una turbina de gas. En esa turbina de gas va a haber un consumo en el compresor de esa turbina y una parte se nos va a ir al ambiente en forma de gases calientes por el propio grado de irreversibilidad que tiene un ciclo combinado. Esa turbina va a generar energía eléctrica que va a salir por un generador con sus propias pérdidas, ¿sí? Y luego voy a tener otras salidas que van a ir directamente a las calderas, digamos, de generación de vapor para una turbina a vapor, ¿no es cierto? Entonces, todos estos consumos también hay que identificarlos para saber luego dónde trabajar. Por lo tanto, a grandes rasgos nosotros podríamos decir que tenemos tres grupos, si se quiere, tres familias de consumo, así como teníamos agua, energía eléctrica y gas natural. En una industria podemos encontrar consumos propios de proceso, consumos de tipo industrial y no industrial. Los consumos de proceso son los propios consumos que nosotros vamos a necesitar para la operación de la máquina, ¿cierto? Entonces, en el caso de una central termoeléctrica será la cantidad de gas natural que consuman las turbinas de gas. En el caso de, no sé, una planta de producción de vidrio como Basa, por ejemplo, su consumo de proceso va a tener que ver con el horno Campana, por ejemplo, que también consume gas natural. Y así depende la industria, digamos, la identificación del equipo principal que consume energía eléctrica o gas o lo que sea. Entonces, estos consumos son función del proceso, ¿sí?
y se nos van a llevar entre el 50 y el 60% de la cantidad de energía que nos entra. O sea, si nosotros contamos las kilocalorías del gas, la cantidad de energía eléctrica y demás, bueno, de todo eso el 50 o el 60% se lo va a llevar los consumos de proceso. Obviamente acá lo que sucede es que una mejora, digamos, en los consumos de proceso trae un impacto alto, porque obviamente es un gran porcentaje del total, pero la probabilidad de mejora es muy baja, porque normalmente esto tiene que ver con una relación con el tecnólogo. O sea, no sé, si yo desde Siemens vendo a un cliente una turbina de gas con un desarrollo de proceso y de ingeniería y de diseño y de innovación y demás, es muy difícil que mi cliente pueda trabajar un poco más que el tecnólogo en mejorar ese tipo de consumos. ¿Lo puede hacer? Sí, pero la probabilidad de mejora es un poco baja. Igualmente, un impacto alto con una probabilidad de mejora baja nos daría un resultado intermedio, lo cual también es muy bueno. Ahora, los consumos industriales que tienen que ver con aplicaciones de bombeo, de ventilación, de compresión de aire, generación de vapor, iluminación de tipo industrial, o sea, a esto me refiero a iluminación de planta y demás, se nos llevan entre el 35 y el 40% del consumo total, ¿sí? Y acá es importante tener en cuenta que el impacto de una mejora en este punto es de moderado a alto, y la probabilidad de mejora también es de moderado a alto. Ahora vamos a ver cuáles son las, digamos, las posibilidades o las opciones que nosotros tenemos para mejorar en consumos de bombeo, ventilación o compresión. Y después tenemos los consumos no industriales, que tienen que ver con consumos relacionados a oficinas, acondicionamiento de aire también para oficinas, artefactos, electrodomésticos, tomas y demás. Acá estamos hablando entre el 1 y el 5% del consumo total de la planta. Acá el impacto es de bajo a moderado y una probabilidad de mejora también de baja. Perdón, acá está mal esto. El impacto es de bajo a moderado, pero la probabilidad de mejora es de moderado a alta. O sea, es muy fácil cambiar consumos de iluminación, por ejemplo, reemplazando por iluminación LED. Es fácil cambiar cuestiones de acondicionamiento de aire porque reemplazamos equipos y ya está. Entonces, también es muy importante trabajar en los consumos de tipo no industrial. Y si nosotros empezamos a pensar cómo, digamos, cómo era nuestro ciclo de PDCA, bueno, lo primero tiene que ver con la identificación, ¿no? O sea, es tratar de crear una matriz energética, asociar todos estos equipos a los determinados tipos de consumo, ¿sí? Y empezar a listarlos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos empezar por algún lado y normalmente se empieza por el equipo que más consume. Entonces tenemos que tratar de tener esa identificación claramente resuelta. Para esto es muy sencillo, digamos, se puede hacer una medición de tipo indirecta, vemos la placa del equipo, vemos cuánto consume, tratamos de establecer el factor de uso de ese equipo y ahí vamos a tener la cantidad de energía que esté consumiendo en función de la cantidad de tiempo, ¿no? Obviamente, lo próximo que necesitamos hacer es planificar y crear nuestra línea de base. ¿Sí? O sea, una línea de base es una foto en un determinado momento en el cual nosotros establecemos, digamos, desde dónde empezamos. Y tratamos de identificar cuáles son los criterios de mejora, ¿sí? Para establecer determinados controles operacionales y un plan de acción que nos permita cumplir con ese criterio de mejora y con estos objetivos. Entonces, de nuestra línea base, la cual nosotros consumimos, por ejemplo, según esta línea amarilla, a partir del momento en el cual nosotros decidimos implementar, por ejemplo, un sistema de gestión de la energía, lo más probable es que si nosotros no lo implementábamos, seguíamos consumiendo con la línea amarilla, pero como lo implementamos obtenemos un ahorro y la cantidad de energía se ve reducida. Entonces, para esto nos sirve la línea de base. A partir del punto de establecimiento, lo dividimos en dos caminos, y es de cómo nosotros consumiríamos a cómo nosotros efectivamente consumimos. Perdón. Lo que sigue tiene que ver con determinados indicadores que nosotros podemos establecer para poder implementar este tipo de sistema de gestión. Pueden ser indicadores de tipo directo o indirecto, es decir, que estén vinculados o no a la producción. O sea, yo hay indicadores, mejor dicho, hay consumos que los voy a tener, esté produciendo 10.000 unidades de algo o cero, como por ejemplo la iluminación, ¿no? Y después hay otro tipo de consumos que los voy a tener mientras que la máquina esté encendida. O sea, si yo tengo una bomba de agua, por ejemplo, bueno, esa bomba de agua va a estar prendida siempre y cuando la máquina que esté asociada esté funcionando y generando unidades.
Estos indicadores tienen como determinadas características o, mejor dicho, must para cumplir. Tienen que ser indicadores de tipo SMART, esos son indicadores que sean específicos, medibles, alcanzables, ¿sí? Realistas y que se puedan cumplir en un tiempo determinado, y asociados a un plan de acción para la mejora continua. Correcto, esto en cualquier sistema de gestión lo van a poder encontrar. Y Siemens, para su información, digamos, tiene como determinadas herramientas que ayudan a todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética. Hay, por ejemplo, una herramienta que a nosotros nos permite diseñar un motor para la aplicación específica y encontrar cuál es el motor que corresponde. Si yo tengo, no sé, un motocompresor, voy a tener que seleccionar el tipo de motor específico para no generar un consumo adicional de energía innecesario, ¿no? Porque esto para esto se utilizan las distintas herramientas de selección. Nada, o sea, esto tiene que ver con el por qué nosotros trabajamos en optimizar equipos industriales tales como motores, ¿no? O sea, ustedes bien saben que al momento de arranque de un motor, si yo tengo conectado mi motor, por ejemplo, en directo, va a haber un pico de consumo que luego va a reducir a medida que vaya aumentando la velocidad. Si yo lo tengo conectado en estrella triángulo, va a haber un pico antes de llegar a la máxima velocidad que luego va a reducirse. Pero si yo tengo un arranque suave, este pico se va a ver mucho más disminuido y va a disminuir también a medida que a medida que aumente la velocidad. Y esto también está relacionado, perdón, a la corriente que el motor consume, ¿no? O sea, en directo el punto de consumo máximo va a estar en el arranque suave va a pasar más o menos lo mismo, va a reducir y después se va a ir tendiendo al infinito, digamos, y en el arranque suave va a lograr máximo de consumo y luego va a reducirse. Todos estos picos, si nosotros tenemos motores que arrancan y paran muchas veces, la suma de todos estos picos de corriente van a generar mayores consumos, por lo cual siempre es recomendable establecer arranques suaves en los motores. Lo mismo para aplicaciones de compresión de aire, tenemos herramientas de selección, digamos, de distintos tipos de compresores que van a consumir menos o más en función del uso que nosotros le estemos dando, por lo cual la selección adecuada del equipo es muy importante. Y acá hay otra cuestión que tiene que ver más con la producción, que hay que establecer sí o sí una metodología para controlar pérdidas de aire. La mayor cantidad de energía en las aplicaciones de compresión de aire, mejor dicho, una gran parte de esa energía se nos va en pérdidas, o sea, mangueras que están funcionando mal, trampas que están funcionando mal, válvulas que no cierran, ¿sí? Entonces hay que establecer sí o sí una metodología para control de estas pérdidas. Y por último, en ventilación y acondicionamiento de aire, bueno, por anteúltimo, mejor dicho, por ejemplo, acá está la implementación de un sistema, digamos, de flujo variable de refrigerante tipo BRB, en el cual nosotros podemos trabajar, digamos, con varias unidades interiores o de tipo split, con una sola unidad exterior, digamos, que mande flujo en función de qué aire esté funcionando, ¿no? Y obviamente esto también trae altas reducciones de energía eléctrica para nuestros sites, ¿no? En las aplicaciones de bombeo pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, se trata de trabajar con variaciones de caudal en función de la potencia, ¿no? Estrangulando distintos puntos. Y bueno, tratando, digamos, de que la bomba siempre funcione al punto óptimo, ¿sí? Para poder reducir la cantidad de RPMs y lograr una menor cantidad de corriente consumida, ¿no es cierto? Acá lo importante a tener en cuenta es que a mayor reducción de la velocidad, mayor ahorro de energía voy a tener. Entonces, también trabajando con un tipo de variador, nosotros podemos reducir siempre y cuando mantengamos presión y caudal, que son nuestros puntos de operación. Entonces, en definitiva, la eficiencia energética es una fuente de energía por sí misma, ¿no es cierto? O sea, así como hay energías renovables, de tipo solar, eólico y demás, que ahora lo vamos a charlar, también la eficiencia energética es una fuente por sí misma, digamos, de energía. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda en la que les pueda ayudar antes de pasar al próximo tema? Ahora no veo ninguna en el chat ni en Ok, las preguntas. ok, Cualquier cosa, quédate tranquilo que te aviso. dale, buenísimo.
Bueno, la otra dimensión, digamos, de la que quería conversar con ustedes tiene que ver con las energías renovables, ¿no? Y hace unos años se llamaban energías alternativas, pero este concepto es un concepto bastante obsoleto, ¿no? Porque, bueno, eran la alternativa, pero ¿a qué, no? O sea, energías alternativas aquí, bueno, eran energías alternativas a la forma tradicional de consumo, ¿no? Que obviamente estaba basada en la utilización de combustibles fósiles puntualmente, que ahora vamos a ver en la matriz energética cómo es que están distribuidos. Hoy no son una alternativa a nada, hoy las energías renovables son una realidad, digamos, bastante, bastante presente eh, en nuestra vida cotidiana, y todo esto tuvo con el tiempo que ser regulado, ¿no? Entonces, primero es importante que ustedes entiendan cómo es que funciona el mercado de la energía eléctrica. O sea, el mercado de actuación se compone de varios actores. Hay un organismo central que se llama CAMESA, que es la compañía que administra el mercado mayorista eléctrico de la Argentina. Es una compañía semiestatal, digamos, el presidente de CAMESA es puesto por el secretario, por el ministro de Energía, y el resto funciona más o menos como una empresa privada. Digamos, este organismo se encarga de coordinar toda la operación del SADI, que es el Sistema Argentino de Interconexión, ¿no? Administra el mercado eléctrico mayorista y ejecuta lo que se llama despacho económico, es decir, de todas las centrales de generación va a arrancar primero la que sea más barata o más eficiente, hasta las más caras y menos eficientes cuando se necesita más cantidad de energía. A todo este mercado, digamos, que necesita una normativa, en este caso la establece la Secretaría de Energía, ¿sí? Que dicta esta normativa para el mercado eléctrico mayorista, preside CAMESA, autoriza nuevos accesos al sistema de interconexión también. Y toda esta operación es fiscalizada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, el ENRE, ¿sí? Que en definitiva protege usuarios, autoriza determinadas horas de transporte, determina los cuadros tarifarios que van a tener que pagar los usuarios y van a cobrar los generadores, transportistas y distribuidores. Y quienes son los actores, digamos, operativos de todo esto, en realidad acá hay 3 fotos, pero falta una más, que ahora se los cuento cuál es. Obviamente el primero son los generadores de energía, sean centrales eólicas, hidroeléctricas, de generación tradicional o lo que sea. Es quien genera la energía en grandes tensiones y corrientes para que nosotros la recibamos en nuestras casas. Luego hay un sistema de distribución, que es un sistema de distribución en altas tensiones. Como ustedes saben, esto se genera tal vez en, no sé, 500.000 voltios hasta 132.000, y digamos, va pasando por todo el país a través de un sistema que conecta todas las centrales, que son en definitiva las torres de alta tensión que ven en cualquier ruta o en lugares un poco más alejados. Y esto, a medida que va llegando a las ciudades, va reduciendo su tensión hasta que toda esta energía eléctrica generada en el generador y distribuida por el distribuidor pasa al que se conoce como transportista, que son, perdón, el transportista es este y este es el distribuidor, disculpen. El transportista es quien la transporta en altas tensiones y el distribuidor es quien la distribuye dentro de las ciudades. Que estos son empresas tales como Edesur, Edenor, Edelap o cualquiera de las distribuidoras locales, ¿no? Quienes toman la energía en tensiones intermedias y la van reduciendo para que llegue a nuestra casa en 380 voltios, son 220 voltios, 50 Hz, ¿sí? y a tensión constante. Entonces, esos son los 3 actores operativos, pero el cuarto actor somos los consumidores, ¿no? Ya seamos una industria, seamos un taller, seamos una casa, un edificio, quien sea, ¿sí? Entonces, esos son los 4 actores operativos y de consumo, y luego hay todo un mercado, o mejor dicho, hay un sistema normativo y de coordinación y de fiscalización, por supuesto, que es, digamos, quien regula toda esta cuestión. Esta la pasamos, no hay problema. Ahora, ¿cómo es la actualidad, digamos, de nuestra matriz? Yo les quiero contar que hasta hace un tiempo, hasta hace un par de años, no tantos, calculo que yo creo que todo esto empieza alrededor del año 2015, 2016, no se hablaba prácticamente nada de las energías renovables. Nosotros teníamos una dependencia muy grande de las fuentes fósiles y nucleares, o sea, nuestra matriz de energía estaba basada en generación con gas natural en un 60%, en un 30% la generación hidroeléctrica con Yacyretá, bueno, Salto Grande y algunas de las grandes represas.
Y el restito, bueno, se componía de nuclear, algunos motores de gas, y alguna que otra centralita a carbón que ya dejó de funcionar desde hace varios años. Y la energía renovable ocupaba un porcentaje muy, muy pequeño de toda esa generación. A partir de ese año, en el 2015 y 2016, cuando empiezan a salir determinados proyectos, digamos, de inversión o de fomento para que inversores privados empiecen a meter energías renovables en el país, esto crece un poco y hoy nosotros tenemos una matriz energética que tiene un porcentaje interesante de la cobertura de toda la energía generada con energías renovables, ¿no? Nosotros en nuestro país tenemos 4 grandes grupos de energías renovables, ¿sí? O, mejor dicho, de energía eléctrica generada con fuentes renovables de energía, así es como lo define la ley. Puntualmente, la más, digamos, la que más cantidad de energía genera, al menos en nuestro país, es la energía eólica, seguido por la energía solar fotovoltaica. La hidráulica de menor potencia, que se llaman pequeños aprovechamientos, ahora lo vamos a ver también. Y por último, las bioenergías, ¿sí? El biogás puntualmente, es lo que nos ayuda en cuarto lugar. Obviamente, como ustedes pueden ver en este mapa o en este gráfico, en el sur, o sea, en la región patagónica, digamos, y en el sur de nuestro país, la mayor preponderancia la toma la energía eólica, por supuesto, por las velocidades de viento que hay en toda esta región. Entonces, se están instalando un montón de los típicos molinos, digamos, de generación eólica, mientras que en el norte del país la preponderancia ya cambia y tiene más que ver con parte de energía hidráulica o hidroeléctrica y gran parte de energía solar fotovoltaica, ¿no? Porque, bueno, porque acá hay un concepto que tiene que ver con la heliofanía y con la cantidad de horas de sol por día y la radiación que se recibe, en donde, bueno, la energía solar fotovoltaica prepondera un poco más. Y en algunas regiones también las bioenergías se llevan un buen componente, sobre todo por la cantidad de bosques que hay. Bueno, se trata, digamos, toda la forestación como bioenergía y después se transforma en biogás o en pellets o en lo que sea. ¿Sí? Si nosotros miramos en la página de Camesa, que esto tienen un espacio para este fin. Denme un segundito, por favor. Órdenme que necesito hacer un aviso. Ahí está. Se sigue viendo, ¿no? La presentación. Sí, ahí está. Sí, perfecto. Bien. Nosotros en la página de Camesa podemos ver cómo es la generación actual por tecnología. Como pueden suponer, el eólico se va a llevar la mayor parte, seguido del fotovoltaico y las otras dos. Y en términos globales, también podemos ver cuál fue la demanda de energía total, que fue, en este caso al día de ayer, fue de 18.000 megawatts, ¿sí? Y renovables se generaron 3.178, o sea, un buen porcentaje del cubrimiento de la demanda se hizo con energías renovables. En este caso, yo acabo de sacar una foto de Camesa, el 17,61% de la energía que en este momento se está generando en el país es con energías renovables. De nuevo, hasta hace un par de años esto era menor al 1%. ¿Sí? Bueno, y el récord de generación se lo lleva, en este caso, está bien, ok. El récord de generación fue de 24,7, no nos dice la fecha, esto es el momento, digamos, de generación, pero no fue. No sé si fue, bueno, sí puede haber sido el día de ayer, che, ahora estoy mirando, 22 de agosto, sí. El récord de generación se venció el día de ayer, hacía bastante tiempo que esto no se actualizaba, pero se generó un 24,7% de energía. Esto tiene que ver, entiendo, con la cantidad de vientos que hubo también el día de ayer, puntualmente en la región patagónica. Esto es una buena novedad. Si nosotros empezamos a evaluar por tecnología cómo es que funciona esto, de nuevo vamos a ver preponderancia de energía eólica, ¿sí? Casi en un 75-76%, el resto con energía solar fotovoltaica y lo otro cubierto por el hidráulico y por las bioenergías. ¿Sí? Todo esto lo pueden ver en la página de Camesa, pueden ver el porcentaje de demanda abastecida, o sea, que era este valor, ¿no es cierto? Este porcentaje.
lo pueden ver en forma de curva, hora por hora, día por día, el histórico que ustedes quieran. ¿Sí? Ahora, si nosotros nos tenemos que empezar a meter un poco en cada una de las tecnologías, obviamente de la primera que tenemos que empezar a hablar es de la energía eólica. Yo lo que les cuento es que los egipcios fueron los primeros en utilizar la fuerza del viento, digamos, con las velas en la navegación, y son los que establecieron los primeros mecanismos impulsados por el viento para bombeo de agua, en China puntualmente. Hay algunos molinos de eje horizontal que surgen en el área de la antigua Persia, ¿no? Como el molino mediterráneo con el rotor a vela, y se usaba para moler granos y bombear agua a todos los territorios de influencia islámica en ese momento, ¿no? Y durante los primeros años del siglo XX es que se sigue utilizando para estos fines y se incorpora la generación eléctrica, ¿no? Entonces, obviamente, debido a la oferta tan grande que hubo en el siglo pasado, digamos, de combustibles fósiles, se frena fuertemente el desarrollo, pero en los años 70 esto remonta porque, bueno, hubo un aumento de los precios muy grande y, bueno, se vio como una fuente económicamente viable de trabajo. Básicamente la energía eólica lo que tiene es un origen en la energía solar, o sea, más específicamente en el calentamiento diferencial de masas de aire por el sol, y esto se debe a diferencias de latitud, ¿no es cierto?, que tienen que ver con los vientos globales o los vientos térreos, digamos, entre mar y tierra, o vientos locales. Entonces, la diferencia de radiación entre distintos puntos del planeta va a generar diversas áreas térmicas, y estos desequilibrios de temperatura van a provocar cambios de densidad en las masas de aire que se van a traducir en variaciones de presión, ¿no es cierto? O sea, el aire frío que es más denso, el aire caliente que es un poco más liviano, entonces el aire frío va a bajar por mayor presión y el aire caliente sube por menor presión. Entonces se generan estas zonas diferentes en donde se genera el viento, que en definitiva es un movimiento de masas de aire de un punto de menor presión a otro de mayor presión. ¿Sí? ¿Y cómo es que aprovechamos nosotros esa energía, o esta energía cinética del viento que se llama energía eólica? Bueno, lo aprovechamos con estos equipos, digamos, de generación eólica, o mal llamados molinos, ¿sí? De los molinos eólicos, en donde nosotros tenemos, esto es un esquema muy simplificado, pero tenemos aspas, digamos, o álabes, mejor dicho, que van a estar conectados a un generador sincrónico. Cuando esto gire, va a estar conectado por un rotor que va a hacer girar el generador sincrónico. Este giro del generador, gracias a distintos principios físicos como el teorema de Ferrari, bueno, ley de Ampere y demás, va a generar una diferencia de potencial en estos bornes que van a estar generados en corriente continua. Bueno, yo necesito pasar de corriente continua a corriente alterna, por eso tengo un convertidor, y ese convertidor va a salir a mi transformador de baja o de media tensión o de alta tensión, y luego a la red, ¿no es cierto? Y todo esto controlado por un sistema de control propio que va a estar midiendo determinadas variables cuando tenga que frenar o arrancar, o liberando los cojinetes o poniendo aceite para el levante. Y obviamente controles de corriente de excitación para que arranque a girar y no tenga que vencer todo ese par. Y por supuesto su sistema de seguridad, puntualmente el freno de emergencia, que si esto se embala, digamos, trabaja en un rango de velocidades, por lo cual si se embala hay que frenarlo mecánicamente, ¿no es cierto? Y es claro, digamos, que la tecnología eólica fue mejorando muy fuertemente. Obviamente esto se ve en el tamaño de los rotores que nosotros podemos ver. Hoy nosotros tenemos rotores de 160 metros de diámetro, ¿sí? Y se está pensando en rotores de 250 metros de diámetro, o sea, entre el centro y, digamos, el diámetro completo, ¿no es cierto? Son 250 metros. Piensen que un Airbus A380 tiene una distancia entre alas, un span de 80 metros, ¿no? Yo sé que estoy medio pasado de tiempo, no quiero demorar, pero digo, esto da para charlar bastante más. Si nosotros nos fijamos cómo es que la energía eólica evoluciona en el mundo, ¿sí? Encontramos un crecimiento claro a partir del año 2000 o 2001, y por supuesto China es quien va a estar liderando sin ninguna duda la cantidad de megawatts generados con energía eólica, seguido por Estados Unidos y Alemania. Puntualmente Alemania tiene una historia muy interesante, en la cual, digo, es un país relativamente chico en Europa Oriental, donde los recursos naturales
no alcanzan como acá, digamos, para poder cubrir todo con energía térmica, entonces tuvieron que desarrollar otro tipo de energía para no depender de otros países, ¿no es cierto? Argentina está bastante más por abajo, pero está resurgiendo de a poquito. Obviamente esto tiene ventajas y desventajas, ¿sí? O sea, la energía eólica, Guido, sí, ahí entró una consulta. Con una turbina Tesla, ¿no se puede reducir el tamaño de los campos? con una turbina Tesla. Sí, Tesla, dice. Mira, no estoy familiarizado con las turbinas Tesla. Entiendo que son, digamos, no sé a cuáles te referís, digamos, qué tecnología te referís con turbina Tesla. Si me querés escribir Va a haber cuáles son. una charla exclusiva de turbinas próximamente, pero bueno, capaz esto es algo particular. O sea, Iván, si querés Sí, hacer alguna si lo aclaración. querés aclarar, no hay ningún problema. Yo creo que o sea, si te referís a generación eólica, digamos, hoy la tecnología que se usa es la tecnología que, digo, que está en vigencia y que está trabajando, digamos. Sí, bueno, generación Sí. eólica. Mira, no conozco, Iván, en detalle cuáles son las turbinas Tesla. Entiendo que deben tener que ver con alguna innovación, digamos, en términos de generación que a vos te permita reducir el tamaño de las aspas. Usa discos, usa discos que usa para incrementar la velocidad. Puede ser, la verdad puede ser. No estoy del todo seguro porque no conozco la tecnología en particular. Yo estoy familiarizado un poco más con la tecnología tradicional, digamos, de generación eólica, pero es probable, digamos, o sea, digamos, la innovación en este campo está bastante al pie, así que lo más probable es que sí. Si se puede usar, seguramente se pueda reducir. Digo, uno de los grandes problemas que hoy tenés es justamente que necesitas bastante espacio, por lo menos en lo que tiene que ver con plataformas onshore, ¿no? En tierra, para poder establecer un parque eólico. Y además necesitas medir el recurso durante bastante tiempo, por lo cual si es algo que pueda generar un poco, o sea, que pueda aprovechar vientos de mayor velocidad, tal vez lo puedas poner en lo que tiene que ver con offshore, que es en el mar, ¿no? Es en el medio del mar. O cercanos a la costa, pero en el medio del mar. ¿Sí? Disculpame que no puedo responderte esta pregunta, pero porque no conozco la tecnología en particular. Si querés después lo analizo y trato de tenerte alguna respuesta para la próxima que nos veamos. ¿Está bien? Muchas gracias. Bueno, les decía entonces que esto tiene una serie de ventajas y desventajas, ¿no? O sea, las ventajas están relacionadas a un potencial eólico muy grande que hay en el planeta, o sea, proyectos de operación y mantenimiento muy sencillos. De hecho, las centrales eólicas más nuevas no tienen ni siquiera operadores, o sea, se operan con una serie de drones y arrancan y paran automáticamente. Tiene una vida útil bastante grande, alrededor de los 20 años de todo el equipo y alrededor de los 5 o 6 de las palas en donde hay que hacer un mantenimiento mayor, bueno, y trabajarlas. Son proyectos modulares, es decir, yo puedo poner una torre eólica o un generador eólico hoy y dentro de un año poner otro cercano y también generar, entonces no es necesario que ponga 10 generadores de una. Y obviamente que el viento es una fuente inagotable y abundante de energía, o sea, es virtualmente inagotable, por lo cual mientras haya sol va a haber viento. Tienen algunas otras desventajas que tienen que ver con el costo inicial, con la modularidad, digamos, con la intermitencia del recurso eólico, o sea, a veces es un poco difícil de predecir cuándo voy a tener viento y cuándo no, excepto en determinados momentos del año. Y hay gente que considera el impacto visual también como una desventaja porque es cierto, o sea, estás cambiando en definitiva un espacio en donde antes no había nada, ahora estás poniendo generadores de tipo eólico, ¿no? Por otro lado, la segunda, digamos, grande que tenemos tiene que ver con el sol, la energía solar, me refiero. O sea, nuestro planeta recibe unos 175 petavatios de radiación solar entrante, que tiene que ver con la insolación desde la capa más alta de la atmósfera. Una parte va a volver al 30% más o menos, va a volver al espacio, otra parte se va a reflejar en nubes, en océanos, y después las masas terrestres van a absorber todo el restante de radiación, ¿no es cierto? Si ustedes miran esta imagen, digamos, dentro de nuestro planiferio, digamos, entre las líneas del Ecuador y los trópicos, es en donde tenemos la mayor cantidad de radiación, digamos,
Y obviamente, a medida que nos vayamos acercando más al Ecuador, también vamos a tener más cantidad de horas de sol por día, por la posición, digamos, relativa de la línea del Ecuador respecto al resto del sistema solar y cómo es, digamos, cómo es que el sol impacta durante todo el año prácticamente en forma constante, ¿no es cierto? Pero la radiación no es la única variable que nosotros tenemos que tener en cuenta. Hay una variable que se llama heliofanía, que tiene que ver con el promedio anual de horas de sol. En nuestro país en particular, estos son mapas, digamos, atlas solares de radiación y de heliofanía, ¿no? O sea, fíjense que las áreas radiantes más altas están en el norte del país, bueno, por lógica cercanía hacia los trópicos es el Ecuador, y en el sur hay un poco menos de radiación. Esto es en verano y esto es en invierno, ¿sí? Y la heliofanía, obviamente, también es un poco mayor, digamos, en las latitudes inferiores, ¿no? ¿Para qué nos sirve entender esto? Bueno, porque nosotros en realidad la energía solar no la aprovechamos nada más que con paneles solares fotovoltaicos, sino que también la aprovechamos con colectores solares térmicos. O sea, el sol no solamente nos da radiación ultravioleta e infrarroja que nosotros podemos transformar en energía eléctrica, sino que también nos da calor, y ese calor lo podemos usar para precalentar un fluido determinado, en este caso agua, de entrada a un termotanque estándar, ¿sí? Bueno, obviamente también tenemos en cuenta las temperaturas medias durante el año, siempre en las regiones del norte vamos a tener un poco más de temperatura que en las regiones del sur, y eso también es importante al momento de considerar algún tipo de generación de energía que esté vinculado a la temperatura, ¿no? Ahora, ¿cuál es la tecnología por la cual nosotros aprovechamos o transformamos la radiación solar en energía eléctrica? Bueno, eso lo hacemos por los paneles solares fotovoltaicos, ¿no? Que hay de tres tipos. Existen paneles monocristalinos, en donde el cristal de silicio acá metido es prácticamente perfecto y tiene contacto puro con los otros cristales de silicio. Están los policristalinos, que tienen también cristales de silicio, pero con unas formas un poquito más irregulares. Entonces eso disminuye el contacto entre los propios cristales y la eficiencia baja un poco, pero son bastante más baratos que los monocristalinos. Y después tenemos los de capa fina, que son los típicos panelcitos de calculadoras y eso que son solamente para uso en electrónica, digamos, porque la eficiencia es muy mala, digamos, y no nos sirven para generación a gran escala. Y acá lo que ocurre, digamos, en estos paneles es un principio, que es el principio fotovoltaico, y tiene que ver digamos, tiene que ver con que cuando un semiconductor dopado, en este caso de silicio, ¿no? Lo exponemos a radiación electromagnética, se va a desprender del mismo un fotón que va a golpear contra un electrón, lo va a arrancar, va a crear un hueco en el átomo, y normalmente ese electrón va a encontrar rápidamente otro hueco en el otro lugar para volver a llenarlo, ¿no? Entonces la energía proporcionada por el fotón, por lo tanto, se va a disipar en forma de calor. Entonces, el principio de una célula fotovoltaica es obligar a los electrones, digamos, eh, y a los huecos a avanzar hacia el lado opuesto del material en lugar de simplemente recombinarse en él, ¿no es cierto? Entonces, de esta forma se produce una diferencia de potencial y por lo tanto una tensión, una corriente eléctrica, digamos, en las dos partes del material, como pasaría, por ejemplo, en una pila, ¿sí? Como les decía, son células de silicio, digamos, dopados negativamente y positivamente, ¿ok? Y este módulo fotovoltaico de silicio y demás, nosotros lo tenemos que trabajar junto con un regulador de carga, que va a ser nuestro cerebro de toda esta operación, va a decir si esto está generando, manda la energía directamente a la batería o al electrodoméstico o a lo que sea. Y como esto va a generar en corriente continua, y nosotros tenemos la mayoría de nuestros equipos que funcionan con corriente alterna, también vamos a necesitar un inversor que transforme de corriente continua a corriente alterna por onda cuadrada o lo que sea para poder utilizarlo en nuestros electrodomésticos convencionales. ¿Ok? Bien. Estos son los dos tipos grandes de energía. Yo no me voy a meter en el detalle de esto. Hay generadores solares domiciliarios, por ejemplo, sin baterías. Los generadores solares, digamos, de gran escala no funcionan de esta forma, sino que son los módulos fotovoltaicos que aportan directamente a la red, ¿sí? A través de un inversor, algo parecido a lo que veíamos acá, en los esquemas eólicos, ¿sí? En vez de tener un generador eólico, yo lo que voy a tener es un generador solar fotovoltaico, y nada más, ¿sí?
¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿O podemos pasar al último tema de generación distribuida? ¿Estamos ok? Por lo visto sí, no hay ninguna pregunta. Ok. Sí, Bueno, ya pusieron, estamos bien. ok, perfecto. Bueno, en lo que tiene que ver con generación distribuida, yo lo que les quiero contar, digamos, es que hay más o menos 1.000 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a ningún tipo de energía, ¿no? Y hoy a las empresas de distribución y de transporte les cuesta más o menos $1.500 conectar a un usuario a la red, ¿sí? Y esto es bastante, bastante paradójico porque hubo un momento en la historia de la humanidad en el que pensamos que tal vez íbamos a ser capaces de transformar energía de una manera más barata, partiendo de restos fósiles que existían en la Tierra, ¿no? Y el problema es que, sin mala fe, acá se nos olvidó contabilizar el costo enorme que supone revertir todos los efectos nocivos que tiene la utilización de estos combustibles fósiles, ¿no? Ahora, si nosotros hacemos esto y tenemos en cuenta el costo que les menciono, que sin duda va a haber que pagar nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, utilizar este tipo de energías es entre 5 y 8 veces más caro de lo que realmente decimos que son, sobre todo por los costos de remediación ambiental que tendríamos que pagar, ¿no? Entonces, desde la creación de la bombilla eléctrica, digamos, es que viene esta idea de que hay un sistema de energía que está construido a partir de las ideas, como recién decían, de Tesla o de Thomas Edison, ¿no? Y hubo una evolución que planteó que no solo se trata, digamos, de la bombita, sino del sistema que acompaña esta bombita. Y el resultado de toda esta edad dorada fue la creación de un sistema industrial que todos los países del mundo imitaron, y tiene que ver con que durante la revolución industrial lo que se hizo, al menos en algunos países, fue distribuir un tejido enorme de redes de alta tensión para distribuir la energía desde donde se producía, como las centrales que vimos, hasta los puntos de consumo en un esquema interconectado, ¿no? Entonces, para llegar, digamos, a los aparatos se necesitan estas centrales, de las centrales parten los transportistas, los distribuidores, y alimentan a estas bombillas y a los aparatos que estamos acostumbrados a utilizar. Entonces, llegamos a un punto en el que en realidad los costos de construir estas redes y seguir con este patrón de desarrollo se hace medio ahí insostenible, ¿no? Y además, y esto tiene que ver con distintas leyes, digamos, eléctricas y termodinámicas, sobre todo por la ley digamos, de Watt y de Ampere, uno de cada 10 electrones que nosotros introducimos en la red eléctrica no llega a destino, ¿no es cierto? Perdón. O sea, independientemente que esta energía haya sido generada como renovable o tradicional, porque se pierde, digamos, por la propia transmisión de corriente, ¿sí? Lo que a mí me llama tanto la atención, o lo asombroso de todo esto, es que de alguna manera está ocurriendo una especie como de revolución, digamos, que es una revolución eco de la revolución de la telefonía celular, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Bueno, porque es inalámbrica. Entonces, incorpora las energías renovables y a la generación distribuida, y tiene que ver con que los fotones que nosotros recibimos del sol, que son inalámbricos también, caen en todos los techos, generan energía suficiente para abastecer todas las necesidades del hogar. Y lo mismo pasa con el viento, que va por las diferentes áreas del país, sin necesitar un solo metro de cable, ¿no? Y hasta no hace muchos años no existía la tecnología para aprovecharlos, y la mentalidad que siempre habíamos tenido era que tenemos que tener una red eléctrica para promover el crecimiento industrial, para hacer que los países se desarrollen, que creen trabajos y se terminen industrializando, ¿no? Y hay diversos grupos de empresas, de personas, instituciones que estudian estos temas desde hace más de 20 años y llegaron a la conclusión de que en realidad nosotros en el cielo tenemos un reactor nuclear natural enorme que es el Sol, ¿sí? Y lo mismo pasa con el viento, entonces surge una oportunidad de transformar esta energía, si se quiere, inalámbrica, en energía distribuida a nivel de los hogares. Y pasan tres cosas al mismo tiempo. La primera es que bajan los costos de la producción de energía solar, o sea, hoy poner un panel en el techo de tu casa y generar energía tiene el menor costo de los últimos 40 años y cuesta menos de un 1% de lo que costaba en ese entonces. Fíjense que en el año 77 yo necesitaba $76 por watt para instalar algo, hoy necesito menos de 30 centavos de dólar por watt, ¿sí? En promedio.
Lo segundo es que la red de electrodomésticos también evoluciona, ¿sí? Los aparatos a los que nos acostumbramos, a los que queremos y necesitamos, que forman parte de nuestra vida cotidiana y nos dan seguridad y salud, estos aparatos también bajan de precio. Entonces, lo que les contaba antes del LED, ¿no? O sea, hoy cuestan un 85% menos de lo que costaban hace 5 años, ¿sí? Y la eficiencia comparada con la de la lámpara incandescente es mucho más, o sea, dan 10 veces más de luz y duran 30 veces más. Y lo tercero es que también ocurre esta revolución, ¿sí? Para lograr que muchos de nuestros clientes descentralizados hagan pequeños pagos parciales por equipos, aparatos que en realidad ahora son accesibles. Y esto es un cambio grande para la economía, pero abre las puertas de algo que es bastante innovador, que justamente es lo que les presento, y es la generación distribuida, ¿no? Entonces, ¿qué es la generación distribuida? Bueno, yo hoy en mi casa, ¿no es cierto? Tengo un medidor de energía. Cuando prendo un aparato, ese circuito se cierra y la energía, digamos, empieza a pasar por este medidor que cuenta la cantidad de watt hora que yo consumo, y es lo que a mí después me cobran cuando apago el equipo, cierro, digamos, levanto ese circuito, lo abro y dejo de consumir. Ahora, ¿qué pasaría? Yo, por ejemplo, acá podría también tener mi propio generador solar, fotovoltaico, ¿no es cierto? Que esté generando, acumulando energía en baterías, y cuando necesito, tengo, no sé, todo mi circuito de iluminación abastecido con estas baterías gracias a la energía solar que me proveen, mejor dicho, la energía eléctrica proveniente de la energía solar que me proveen estos paneles, ¿sí? Entonces, yo consumo energía y a la vez también puedo producir. Esto es un esquema tradicional. Ahora, ¿qué pasa si yo, en vez de generar energía y almacenarla en baterías, directamente quisiera inyectarla en la red o autoabastecerme en forma directa? Acá suceden dos cosas. Yo puedo, por ejemplo, durante el día, en donde hay sol, digamos, y la disponibilidad de energía es un poco más cara y todo vale más, podría autogenerarme una parte, y durante la noche, que no tengo sol, podría consumir otra parte de la red propia eléctrica. Entonces, de esta forma, por lo menos el consumo durante el día lo estaría reduciendo, ¿sí? Básicamente acá lo que se necesita es que venga mi distribuidor, me cambie el medidor, me ponga un medidor que me permita tomar corriente, pero también devolver corriente a la propia red, y que esto genere, digamos, un balance en el cual yo solamente pague por lo que consumo, ¿sí? Esto está regulado bastante bien. Hay una norma, una ley que es del año 2017, que en realidad se reglamenta en el 2018, que es la Ley de Generación Distribuida, en donde se establece que yo puedo ser un microgenerador, inyectar energía en la red, ¿sí? Que a mí me paguen por esa energía un precio diferencial, y que solamente pague por lo que consumo de más, entre la diferencia de lo generado versus lo consumido. ¿Correcto? Esto es a gran escala la generación distribuida. Y tiene también una serie de beneficios en los cuales yo reduzco los costos del sistema de transmisión, y también reduzco las pérdidas en las líneas, esas que les mostré del 10%, uno de cada 10 electrones que se pierde, porque estoy generando la energía en el punto de consumo, ¿sí? Eso también me sirve para descentralizar la generación de energía eléctrica, porque yo no soy tan dependiente, en mi caso, por ejemplo, de Edesur y de la central que esté abasteciendo a mi casa en ese momento, ¿sí? Y esto también obviamente crea oportunidades y puestos de trabajo, sobre todo para las personas que se dedican a instalar este tipo de equipos, a fabricarlos, a ensamblarlos. Bueno, no hay fabricación de paneles, pero sí de inversores, de distribuidores de corriente, etcétera, etcétera. Obviamente también reduce el consumo de combustibles fósiles, evita la instalación de alternativas contaminantes. Una falla en el sistema, como la que hubo en el Día del Padre en 2018, no aborda el suministro de todos los demandantes, ¿sí? Digo, tiene una serie de beneficios muy, muy grandes. Si se hace realidad y conseguimos llegar al punto en el que cada hogar tenga su propio suministro de energía independiente, todos van a tener su opción, ¿no? O sea, cada uno va a saber cuándo quiere encender los equipos, cuándo no, si quiere vender el exceso, si lo quiere almacenar. O sea, van a tener otra vez esa libertad en las manos del consumidor, que va a ser lo más divertido, lo más emocionante. Entonces, cada hogar se transforma en un productor orgulloso y consumidor de energía, y la habilidad de generar esa energía, compartirla, venderla, todo a partir de tu generador instalado en tu propiedad, es bastante extraordinaria, ¿no? Y en Argentina tenemos esa oportunidad, que yo sí creo, digamos, personalmente, que sería la envidia de todo el resto de los países, y que todos van a reconocer como
como innovación propia, ¿no? Y esa es la democracia de la energía que yo les mencionaba anteriormente. Bueno, con esto termino, con esto finalizo.